Buenas tardes, mi nombre es Valentina Jaramillo, soy consultora de implementación de Quality Colombia S.A. y los acompañaré como moderadora en esta sesión. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar que tratará el tema Taller Práctico RUT, Registro Único de Beneficiarios Finales. Para esta conferencia nos acompañará Jason León Jiménez, contador público de la Universidad del Valle, especialista en impuestos, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de auditoría, con experiencia en el campo tributario y contable. Los voy a dejar en compañía de Jason León Vélez, contador público de la Universidad del Valle. Recordemos que es especialista en impuestos, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de auditoría, con experiencia en el campo tributario y contable. Buenas tardes, Jason, un cordial saludo y bienvenido a esta conferencia virtual. Muy buenas tardes para todos. Agradezco la invitación de la Casa de Quality Colombia por esta cordial invitación. El día de hoy la conferencia va a ser sobre taller de registro único de beneficiarios finales. La idea es hacerlo muy práctico y por eso la invitación el día de hoy es a las personas que puedan ir trabajando cada uno con su usuario o con su contribuyente que tenga que hacer dicho registro para que lo vayan presentando mediante la plataforma de la DIAN. De esta manera podrán asimilarlo mejor y si le presenta alguna duda o inquietud, con mucho gusto la formulan por el chat para ser resuelta. Mi nombre es Jason León y vamos a arrancar por el temario que veremos en esta conferencia. Lo primero que vamos a ver es la normatividad de este registro único, continuando con la actualización del RUT que se debe de hacer como primera medida y ya miraremos los dos métodos de envío de información, que uno es carga individual por el formato 2687 y el otro es la carga masiva por medio del prevalidador, que allí nos arroja el formato 2688. Dentro de la normatividad encontramos inicialmente que la Ley 2155 de 2021, mediante los artículos 16 y 17, modificó los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, que fueron los que introdujeron esta normatividad en nuestro país. Fueron mediante los cuales el gobierno nacional introdujo los requisitos para cada una de las empresas en nuestra nación. Ya mediante la resolución 164 del 2021, que fue la que reglamentó esta ley, se dictaminó toda la resolución mediante la cual se definen los sujetos obligados y se definen los anexos y las condiciones para hacer esta presentación. Seguidamente, la resolución 37 del 2022 hizo una modificación a los obligados en cuanto al tema de personas jurídicas extranjeras, haciendo una precisión respecto a sus inversiones. Y también modificó el plazo, dejándolo para el 31 de diciembre del 2022. Posteriormente, la resolución 1240 del 2022 volvió a modificar los plazos y los dejó para el 31 de julio del 2023, fecha para la cual estamos todos obligados a hacer este reporte. Igualmente, es importante tener en cuenta que actualmente existe un proyecto de resolución del mes de junio, durante el cual se modifican los plazos para las juntas de acción comunal y se les da un plazo adicional solo a estas personas hasta el 31 de julio del 2024. E igualmente, dentro de este proyecto, se hace una aclaración respecto al reporte que deben hacer las sucesiones en caso de que estén obligadas o cuando alguno de los beneficiarios se encuentre dentro de dicho procedimiento. Ya para iniciar, debemos hacer claridad que para poder que podamos ingresar a cada uno de los beneficiarios finales, debemos hacer en nuestro RUT, perdón, la actualización de las responsabilidades, que es la casilla 53. Dentro de estas responsabilidades de cada empresa,
debemos tener inscritas la responsabilidad 55, que significa informante de beneficiarios finales. Esta responsabilidad la deben tener tanto las personas jurídicas como las estructuras sin personería jurídicas o similares que se encuentran obligadas a reportar. Ya cuando tengamos esta obligación dentro de nuestro RUT, vamos a poder empezar con esta capacitación. Entonces, teniendo nuestro RUT actualizado con dicha responsabilidad, vamos a poder ingresar por la página de la DIAN con nuestro usuario y contraseña, y a mano izquierda vamos a poder desplegar nuestro menú, donde vamos a encontrar la opción de registro único de beneficiarios finales. Allí seleccionamos dicha opción y la página se nos pone blanca, como vemos en nuestro punto número 2. Dentro de este punto número 2 vamos a observar de que nuevamente debemos en nuestro menú dar la opción de registrar beneficiarios. Seleccionando esta opción se nos abre el menú de registro único de beneficiarios finales. Dentro de esta opción vamos a encontrar un menú donde nos habla de registrar información, ver las novedades de la empresa, actualizar o anular la información reportada, ver los reportes de beneficiarios finales y consultar los reportes 2687 firmados y presentados. Para iniciar por nuestra carga individual, debemos ingresar entonces por la opción de registrar información. Apenas demos clic sobre esta opción, el sistema nos va a preguntar si la empresa tiene acciones al portador y debemos hacer claridad de responder sí o no, porque de allí se nos desprende otro submenú. Entonces, para claridad de todos los asistentes, traigo a colación qué significan las acciones al portador. En nuestro país, esta definición la trae el artículo 377 del Código de Comercio y denomina que una sociedad anónima, bien sea SA o SAS, puede tener acciones nominativas o al portador. Entiéndase como una acción al portador las que otorga al accionista un derecho sobre el mismo por el simple hecho de su posición. Es decir, estas no llevan el nombre del titular ni se debe escribir a su propietario en el registro de accionistas de la empresa o en algún más otro reporte, sino que el accionista simplemente por el hecho de tener el título en la mano se hace responsable de su titularidad. En otras palabras, más o menos es como lo que funciona con una carta abierta en el caso de los vehículos. Eso quiere decir que la forma en que se denominaron estas acciones al portador se crearon con el ánimo de que fuera mucho más libre y sencilla la forma de transmitir las acciones, porque favorecen el anonimato de las titulares y también se le hace mucho más fácil a la empresa, ya que no tiene que seguir el rastro de sus propietarios, ni tiene que identificar uno por uno a cada uno de sus titulares. Simplemente lo que hace la empresa es registrar el número de acciones emitidas, el valor, pero desde ahí para allá ya se desentiende totalmente de cómo circulan o cómo se transfieren estas. Sin embargo, es pertinente aclarar que, de acuerdo con la decisión 291 de 1991 de la CAN, el artículo 9 de esta decisión determinó que todos los países que conforman la CAN, entre ellos Colombia, a partir de esta fecha no podían seguir emitiendo acciones al portador las empresas. Por lo tanto, el capital social de todas las empresas, bien sea sociedades anónimas, limitadas y demás, ya no pueden seguir haciendo esta emisión. Igualmente, actualmente como Colombia ya hace parte de la OCDE, entonces igualmente este organismo hace mucha presión sobre sus miembros para prohibir este tipo de circulación de acciones. Por lo que es importante tener en cuenta de que, aunque para Colombia actualmente ya no está vigente este tipo de acciones, sí pueden haber empresas que desde el año 1991 hacia atrás aún tengan ese tipo de acciones que emitieron en ese entonces, o también es posible de que algunas empresas a las cuales se les vendió las acciones
ese enlace de ahí para allá, empresas de otros países sí emitan acciones. Y como el registro único de beneficiarios busca es el beneficiario final de la persona natural, entonces sí pueden haber empresas dueñas, empresas extranjeras dueñas de empresas colombianas, sobre las cuales esas empresas del exterior sí tengan acciones al portador. En ese caso, entonces, se deberá marcar que sí y reportar el tipo de acciones y la cantidad de acciones que tienen bajo esta nominación. En el caso de que no se tengan acciones al portador, simplemente se pone que no, y lo que se hace en este caso es que ya el sistema le pregunta por cuál opción se van a cargar los beneficiarios. En este orden de ideas, lo que hacemos es seleccionar el tipo de carga individual, por el cual va a ser la primera opción que vamos a empezar nuestro ejercicio, por el reporte individual de cada uno de los beneficiarios. Posteriormente, el sistema ya nos recuerda que el beneficiario final solamente puede ser una persona natural. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si el dueño de nuestra empresa donde estamos actualmente o vamos a reportar es una empresa jurídica, debemos ir en búsqueda de los dueños de esa segunda empresa. Y si es otra empresa, debemos seguir en cuanto capas hayan de empresas allí. Entonces siempre debemos ir detrás de esa persona natural. Posteriormente a esto, entonces ya allí el sistema nos pregunta de que si la persona que vamos a reportar es un beneficiario condicionado. Y vuelve y nos hace, nos parte el proceso entre sí y no. En este caso, traen a colación la definición de beneficiario condicionado, el cual lo trae la resolución dentro de su glosario. Recordemos que un beneficiario condicionado es una persona natural que adquirirá la calidad de beneficiario final de una empresa con el acaecimiento o cumplimiento de un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, es muy común ver este tipo de beneficiarios condicionados en fiducias o en empresas familiares, donde se ponen condiciones como, por ejemplo, el accionista es el hijo o el nieto del socio, y estas acciones van a ser del hijo o del nieto en cada uno de los casos, dependiendo, por ejemplo, de la condición que ponga el accionista. En este caso puede ser de que las acciones van a ser de él cuando cumpla 18 años, o cuando se gradúe de la universidad, o cuando se case, o cuando tenga hijos, o cuando tenga maestría, o cuando se gradúe del colegio. Cada uno, cada uno de esos hechos lo va a determinar el beneficiario. Cada uno de esos, digamos que normalmente lo ponen los padres o los abuelos, cada una de esas condiciones. Entonces, si alguno de nuestros beneficiarios cumple con esas condiciones de que va a ser el dueño, pero sujeto a una condición, entonces debemos marcar la acción con sí y poner la condición que se debe cumplir para que finalmente él sea el dueño. Entonces le ponemos que si es condicionado y le ponemos que va a ser va a ser el beneficiario final cuando tenga los 18 o cuando se gradúe de la universidad o cuando tenga hijos. Y esa es la claridad que se debe hacer en este caso. Igualmente, hay que tener en cuenta que cuando se cumple la condición de la edad o del estudio o del matrimonio, debe volver y actualizarse este registro único de beneficiarios y suministrarse nuevamente la información del beneficiario final, pero quitando la condición. Habiendo entonces definido si el beneficiario es condicionado o no, seguimos con nuestro punto número 7. Allí, para continuar los datos básicos del beneficiario final, les recomiendo que vamos pasando por cada una de las pestañas por la parte superior y vamos de izquierda a derecha. En ese orden, como ya definimos el beneficiario condicionado, damos clic sobre datos básicos del beneficiario final en la parte superior y vamos diligenciando esta información. Igualmente, es recomendable que por temas de visualización de la página, a veces este calendario que se ve en fecha de nacimiento no se ve, por lo que les recomiendo
que dependiendo cada uno del equipo que ustedes tengan, le bajen el zoom a su página para que puedan seleccionar la fecha de nacimiento desde allí, desde este calendario. En el caso mío, yo tuve que bajar el zoom al 80% para poder ver este calendario. Teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento no se puede digitar manualmente, sino que tenemos que dar clic sobre el calendario y buscar la fecha de nacimiento de cada uno de los beneficiarios finales. Igualmente, para seleccionar el tipo del documento del beneficiario final, que recordemos que es persona natural, tenemos las opciones de cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, documento de identificación de extranjero, permiso especial de permanencia, permiso por protección temporal, pasaporte, registro civil, tarjeta de extranjería y tarjeta de identidad. He allí la razón por qué no encontramos NIT, porque no se pueden reportar personas jurídicas. Entonces, seleccionamos cada una de las opciones con que cumple el beneficiario y a mano derecha reportamos el número de identificación de este tipo de documento. Seguidamente continuamos con el país que expidió este tipo de identificación y donde dice número de identificación tributaria NIT o equivalente funcional. Para el caso de las personas colombianas es el mismo número de identificación. Venga, pero es que el NIT es con dígito de verificación, le ponemos el rayatal o le ponemos el dígito de verificación. No, recordemos que el número de identificación tributaria es sin dígito de verificación. En ese orden de ideas es el mismo número de identificación que estamos poniendo. ¿Por qué la DIAN nos pregunta eso? Porque en algunos países, algunas personas naturales, el número de identificación es 1, pero cuando realizan actividades comerciales, ese país les asigna otra identificación tributaria. En ese caso, con extranjeros, sí debemos validar si internamente él tiene una identificación personal y otra identificación tributaria o es la misma. He allí la importancia de este renglón y por eso allí también nos pregunta el país de expedición de ese equivalente funcional o de esa identificación tributaria. En el caso de que sea persona colombiana, simplemente en país de expedición y en país de expedición de NIT va a Colombia. Seguidamente continuamos con el tema de primer apellido, segundo apellido, primer nombre y otros nombres y la fecha de nacimiento con la particularidad de que ya les había hablado. Igualmente, país de nacimiento y país de nacionalidad se debe reportar toda esta información. Seguidamente, para el punto número 9, continuamos pasándolo por las pestañas superiores derechas dando clic sobre la ubicación de beneficiario final. Allí lo que hacemos es dar los datos de ubicación del beneficiario. Para eso les recomiendo el visor de código postal que está 472 y que les traigo allí como es la página web para que lo utilicen. Personalmente creo que es muy práctico con simplemente poner la dirección y la ciudad, él ya nos referencia este código. Entonces aquí en el campo de ubicación de beneficiario final utilizamos el visor de código postal, el que les estoy recomendando o el de su preferencia. Simplemente es poner el país de residencia, el departamento, la ciudad, la dirección, el código postal que nos arroja este buscador y el correo electrónico de dicho beneficiario. Hay que hacer una claridad. Toda esta información detallada las pide para los beneficiarios finales colombianos. Eso quiere decir que si tenemos extranjeros, vamos a observar que cuando ponemos el país de residencia diferente a Colombia, ya la opción de departamento, ciudad y dirección quedan completamente inhabilitadas. Sí debemos, para ese caso, entonces reportar código postal igualmente y correo electrónico. En el caso de los colombianos debemos reportar los 6 renglones. Seguidamente a esto, entonces continuamos con el menú superior en la parte derecha y seleccionamos ya la opción de criterios para determinación del beneficiario final. Allí debemos definir por qué estamos reportando a este beneficiario final. Si es por titularidad, si es por beneficio, si es porque tiene control o simplemente porque no cumple con las condiciones ninguno de esos 3 anteriores y se va a reportar en este caso al representante legal. Por términos prácticos y de conocimientos, traigo a colación cada uno de estos criterios para que los tengan presentes a la hora de hacer la determinación. Entonces recordemos
que esos beneficiarios finales están definidos en la resolución 164 del 2021. Allí en el artículo 6 define a cada uno de los beneficiarios finales. Inicialmente, en el artículo 1, y es muy importante que los traigo numerados porque esta resolución produce un efecto cascada. Esto quiere decir que primero se debe revisar si se cumple la condición 1, después la 2 o finalmente, y por eso está allí con rojo, si no se cumple ninguna de las dos primeras, entonces se opta por la opción 3. Pero inicialmente entonces tenemos que son las personas naturales que actuando individual o conjuntamente, recordemos que individual son ellas solitas, o conjuntamente quiere decir que hay un acuerdo, bien sea familiar o con demás socios, bien sea escrito o verbal, en el que se pongan de acuerdo para tomar decisiones. Donde sea titular directa o indirectamente, directamente es que sea el socio directo de la organización, e indirectamente quiere decir en este caso que es el socio de la empresa socia que es dueña de la empresa colombiana, que está en tercer nivel. Esto quiere decir que tenemos la organización A, de la cual es dueña la organización B, y a su vez esta organización B, el dueño de esta organización B es Pepito Pérez. Allí en este caso, como se deben reportar personas naturales, entonces el beneficiario final es Pepito Pérez. Y allí por eso hablamos de beneficiarios indirectos. Todos estos casos siempre y cuando tengan el 5% o más del capital de la sociedad cuando hablamos de sociedades comerciales o de los derechos de votos cuando hablamos de compañías sin ánimo de lucro que no tienen capital sino derechos de voto. O cualquiera de las dos condiciones, si lo tiene o no lo tiene, el beneficio del 5% más de los activos, de los rendimientos o de las utilidades de la persona jurídica. Cualquiera de estas condiciones se debe reportar. Ese caso lo vamos a ver a continuación, donde en nuestro cargue de información nos va a mostrar que por titularidad podemos encontrar beneficiarios finales, bien sea que tengan capital, recordemos que debe ser superior al 5%, que tenga derecho a voto, solo que tenga derecho a voto superior al 5%, o que tengan las dos opciones, que tengan capital y derecho de voto. Recordemos que estas opciones también pueden estar determinadas mediante la distribución de acciones que hace la empresa. Entonces podemos encontrar acciones sobre las cuales la persona tenga la titularidad de capital del 10%, pero no tenga derecho a voto. Y contrariamente podemos encontrar personas de que tienen el 1% de capital, pero tienen derecho al 50% del derecho a voto porque quiere ser el socio que tome las decisiones. Entonces allí debemos demostrar por cuál de las opciones aplica este beneficiario. O si la opción no le aplica por titularidad, entonces nos vamos por el punto 4, que sería la opción. Posteriormente a esta titularidad, mostramos la opción de beneficio y miramos si ese beneficiario final se beneficia superior al 5% de los activos, de los rendimientos o de las utilidades. Allí hay una diferencia entre rendimientos y utilidades. Recordemos que el rendimiento como tal es el porcentaje final que él se lucra de todos los ingresos, porque hay algunas acciones que determinan que con base en el ingreso es que va a tener un rendimiento. Y las utilidades son las que comúnmente conocemos y que se determinan mediante el estado de resultados. Igualmente están las opciones donde solo tiene activos y rendimientos, solo tiene activos y utilidades, o solo rendimientos y utilidades, o en el caso donde tiene las tres. O donde la persona tiene el 10% del capital, pero esa persona, por la composición de las acciones, no tiene derecho a beneficios dentro de la organización. En este caso, normalmente yo les muestro la opción, como se diligenció en este caso, que en una empresa común y corriente, la opción que debemos considerar y cuando se expiden opciones normales es que la titularidad es con capital y derechos de voto y el beneficio se obtiene sobre activos, rendimientos y utilidades. Esas son las opciones que dan las opciones normales que expide una organización. Ya debemos verificar mediante el acta de constitución de la empresa
qué acciones distribuyó la organización. Y seguidamente, en este mismo criterio de determinación, nos hace la pregunta si esa persona tiene control por otro medio. Podemos seleccionar la opción de si toma decisiones dentro de la organización por aparte o si simplemente se atañe a su porcentaje dentro de la organización. Es importante evidenciar cómo podemos ver de que si marcamos de que este beneficiario tiene derecho por titularidad o beneficio, recordemos que en titularidad puede ser que no y por beneficio sí, o al contrario, o simplemente no tiene titularidad, no tiene beneficio, pero sí tiene control porque toma decisiones. Al marcarle alguna de estas tres opciones como sí, se nos deshabilita la opción para marcarlo como representante legal. Porque recordemos que el artículo dice que es o una de estas o representante legal. No podemos diligenciar todo. Entonces es muy importante tener allí en cuenta algunas preguntas que nos han llegado respecto a que yo ya diligencié los socios y quiero diligenciar al representante legal. No, recordemos de que si diligenciamos los socios no se puede diligenciar al representante legal, o si se diligencia al representante legal es porque no tenemos la información de los socios. Posteriormente a esto, procedemos a la opción de otros datos del beneficiario. Allí en otros datos del beneficiario, simplemente lo que nos pide es el porcentaje de participación sobre el capital que tiene esa persona dentro de la empresa y el porcentaje de beneficio. ¿Por qué nos hace estas dos preguntas? Porque como les hablaba ahora, dependiendo de la constitución de las acciones, podemos encontrar acciones donde yo tengo el 10% de la titularidad, pero dentro de esa acción que yo compro, esa acción está privilegiada y me dice que yo voy a tener el doble del porcentaje sobre el beneficio. Entonces, toca revisar muy bien todas estas actas de constitución de la empresa para mirar qué acciones se han emitido. Igualmente, como en la pestaña anterior, normalmente este ejemplo lo diligenciamos con unas acciones ordinarias comunes donde el mismo porcentaje de capital es el que obtiene de beneficio. Posteriormente a esto, él nos hace una pregunta: ¿desde qué fecha fue beneficiario final? Recordemos que la fecha inicial debe ser desde que el socio adquirió su calidad como tal. Entonces, para socios donde están desde la constitución de la empresa, entonces va con la fecha que está inscrito en Cámara de Comercio, o si la empresa ha tenido nuevos socios, es desde la inscripción de ese acto. Allí debemos estar muy pendientes con esa fecha, no es desde la fecha de hoy que se está registrando el beneficiario final o desde la fecha que salió la resolución, sino que es la fecha en que el socio adquirió esa condición. Diligenciados esos tres puntos, ya en la parte inferior nos sale un botón de agregar beneficiario. Ya cuando le damos clic allí, él nos carga en la parte inferior todos los datos del beneficiario que se cargó y nos muestra como opción poder visualizarlo para revisar nuevamente los datos, editarlo, o si por algún error se digitó un beneficiario que no era, podemos eliminarlos y hasta allí, hasta este momento, podemos modificar cualquier dato porque la información no ha sido cargada finalmente. Ya cuando nos sale este aviso de beneficiario final, podemos continuar cargando más beneficiarios por carga individual. Simplemente seguir respondiendo la pregunta inicial de beneficiario condicionado y seguir diligenciando la demás información. En nuestro ejemplo, no tenemos más socios, entonces vamos a cargar la información. Ya cuando revisamos y estamos seguros de la información que digitamos, entonces le damos por la parte inferior la opción de continuar. Cuando le damos la opción de continuar, él nos dice que confirmemos que la información esté correctamente diligenciada. Allí nos sale un aviso muy importante que hay que tener en cuenta, que nos dice que está seguro que reportó la totalidad de los beneficiarios finales. Eso quiere decir a todos los accionistas dentro de la organización, todos los que cumplen las condiciones y que superan el tope. ¿Por qué surge esta pregunta? Y es lo que se debe tener en cuenta. Recordemos que con esta pregunta lo que se prevé es que dependiendo de la respuesta y la información que vamos a reportar, ya se están previendo muchos mecanismos de fiscalización por parte de la DIAN, donde las personas que solo reportaron el representante legal o no reportaron todos los beneficiarios,
están sujetos a fiscalizaciones para que demuestren la debida diligencia que habla allí este cuadro de diálogo. Reportemos que la debida diligencia está normada dentro de la resolución inicial de beneficiarios finales y donde nos dice que es el proceso mediante el cual la organización debe obtener toda la información completa de los beneficiarios. ¿Eso qué quiere decir? Y ya hemos tenido consultas sobre eso. Si tenemos el caso de que tenemos la identificación del cliente, pero no sabemos nada más, tenemos que ir en la búsqueda de los demás datos del cliente. Entonces, para cumplir con esa diligencia, ¿qué se recomienda? Generar notificaciones a los socios mediante vía electrónica, enviar correos con confirmación de lectura para saber si ellos lo recibieron. Si ese no es el caso, generar llamadas o WhatsApp. Y por último, también se recomendaría, en caso de que no aparezcan, notificar al cliente donde se tenga información por correspondencia 472 para que nos genere una respuesta. Dependiendo de la debida diligencia con que cumplamos, debemos responder esta pregunta. Si le damos que no, él nos abre un cuadro donde debemos responder por qué no se reportaron todos estos beneficiarios finales. Y allí es muy importante responder jurídicamente viable y no simplemente porque no tuve toda la información o porque no se pudo, porque ya se prevén sanciones y recordemos que en este caso por la debida diligencia aplica sanción del artículo 651 que es la misma para medios magnéticos. Si es lo mismo que en este caso, que la información cumple la totalidad, le damos que sí en la opción, simplemente marcamos que sí y le damos la opción de enviar. Allí en enviar, él ya nos trae para verificar la información suministrada. Le damos per PDF, él allí nos muestra toda la información que se cargó, como vemos, muestra el cuadro en el caso de que digamos que no se cumple con la diligencia, la información que nosotros detallemos, y si queremos validar los socios que se diligenciaron, vamos a la opción de siguiente, la hoja 2, y validamos uno por uno los socios que se ingresaron. Si vemos que toda la información está bien, damos clic en sí, validamos la información y el sistema ya nos carga un formulario para firmar. Esta firma y presentación de dicho reporte la hacemos con la firma electrónica normal que ha tenido el cliente. Procedemos entonces con la clave dinámica y con la clave de firma digital para finiquitar este trámite. Cuando procedemos con la firma, el sistema nos genera automáticamente el formato 2687, que es el que tenemos en pantalla. Es muy importante guardar este formato porque es la única prueba que tenemos de que sí se reportó esa información a la DIAN. Descargamos este formulario 2687 y él nos arroja el formulario que tenemos en el punto 22, donde nos muestra una marca de agua recibido y donde nos muestra la fecha y hora en que la DIAN lo recibió. Con este proceso y con la obtención de este formulario, ya tenemos cargada la información de carga individual con nuestro formulario 2687. A continuación, vamos a proceder con la acción de carga masiva de beneficiarios finales. Para optar por la opción de carga masiva de beneficiarios finales, debemos hacerlo por un prevalidador que la DIAN brindó para hacer esta acción cuando tenemos muchos socios dentro de la organización y para que sea el proceso un poco más rápido. Aquí traigo someramente cómo se busca el prevalidador para las personas que nunca lo han realizado. Ingresamos por la página de la DIAN, por la acción transaccional, opción prevalidadores y buscamos la opción de registro único de beneficiarios finales, información RUT. O por la página normal de la DIAN, en la parte inferior derecha nos sale la opción de prevalidadores tributarios y escogemos la última opción que nos brinda, que es el registro único de beneficiarios finales. Damos clic allí en ese enlace y vemos cómo empieza a descargarnos un archivo comprimido.
Cuando terminemos la descarga, simplemente lo único que hay que hacer es ejecutar dentro de dicha carpeta esta herramienta. Simplemente allí la ejecutamos. Él nos dice que va a ser el prevalidador del root. Le damos la opción de siguiente. Él nos pregunta dónde la vamos a guardar. Normalmente se recomienda hacerlo en la carpeta C que trae por defecto para no ir a perder la información. Buscamos la carpeta que nos guste por seguridad, por practicidad y le damos la opción siguiente. Cuando le damos siguiente, él empieza a instalar. Simplemente allí le damos next y cuando nos dice cómo vamos a instalar el programa, recordemos para las personas que no han instalado un prevalidador de que los de la DIAN siempre lo debemos hacer por la opción de repair. Siempre lo trae por ahí para que él nos permita hacer modificaciones dentro de la información. Cuando le damos esta opción, le damos next y finalmente ya le damos instalar. Cuando el programa no se instale, ya aquí podemos ver dentro de la carpeta que elegimos que nos descarga una carpeta que se llama prevalidador root. Dentro de esta carpeta vamos a encontrar un archivo en Excel que se llama prevalidador root, el cual es el que debemos empezar a diligenciar para cargar la información. Es muy importante que cuando abramos el Excel, normalmente él viene sin habilitar macros y sin la opción de que permite editar la información. Es muy importante que en la opción superior le demos que nos permita modificar la información. Posteriormente a esto le damos siguiente y él ya nos muestra aquí que vamos a cargar el formato 2688, que es el que vamos a diligenciar. Cuando le damos la opción de ir al formato, nos trae este formato que tenemos en pantalla, que es prácticamente la misma información que hemos diligenciado con la carga individual, donde nos pregunta la titularidad del beneficiario final. Recordemos que allí hay la opción 1, 2 o 3. Es muy importante que se utilicen las ayudas que trae el prevalidador como lo traen todos dentro de la DIAN. Y allí, en vez de diligenciar el nombre, simplemente lo que hacemos es poner el código a cual corresponda. Igualmente, nos pregunta la condición del beneficio que tenga el beneficiario final, bien sea por activos, por dividendos o por beneficio. Seleccionamos la opción que nos atañe allí. Lo único diferente que trae este prevalidador y que nos pregunta es que como este prevalidador sirve para todo tipo de empresas, entonces también nos hace algunas preguntas sobre el tema de las fiducias. Entonces allí nos hacen unas preguntas sobre si se va a reportar al representante final de la fiducia, si se va a reportar al fideicomitente, si se va a reportar al fiduciario y demás preguntas. En este caso, como no se va a reportar alguna de esas tipos de empresas con condiciones, entonces simplemente lo que hacemos es poner una N que significa no aplica para este caso. Debemos diligenciar cada uno de los cuadros a excepción de este cuadro que está en rojo que dice condición, que es el mismo que nos pregunta si el beneficiario es condicionado, sobre el cual debemos escribir cuál es la condición que debe cumplir ese beneficiario para poder adquirir la calidad de accionista. De aquí de este formulario hacia la derecha simplemente nos pide el tipo de documento, el número de identificación y demás información que ya vimos y que para algunos se asimila mucho a los prevalidadores de la información exógena que han presentado. Cuando diligenciemos toda la información, vamos a la parte superior y le damos la opción complementos. Allí debemos validar el archivo XML. Para las personas que no saben cómo validar el archivo XML, simplemente le damos la opción complementos y le damos generar XML. Él allí rápidamente lo que hace es una validación de que todos los códigos y la información que le iniciamos se ajusta a la información que necesita el sistema y si no se ajusta nos trae un cuadro de diálogo donde nos dice, como está en pantalla, de que presenta fallas. Y en este cuadro de diálogo, cuando le damos sí, él nos muestra en qué fila y en qué columna está el error para que lo corrijamos. Posteriormente, cuando corregimos la información y la información está correcta y le damos en la opción de generar XML, él ya nos genera esta opción y nos muestra los datos de encabezado. Es muy importante tener en cuenta de que estos datos de encabezados, ¿qué información se debe modificar? Si se modifica información, no podremos subir el archivo por esta opción de prevalidador. En el año de envío, debemos dejar el año actual
en el que se está enviando dicha información. Entonces, para el caso actual sería el año 2023. Pero recordemos que como este seminario queda grabado, entonces en el año en que estemos enviando la información, porque recordemos que esto también aplica para empresas nuevas, se debe diligenciar el año del envío. En el concepto, como es una carga inicial, siempre va a ser concepto número 1. Y en el número de envío es muy importante tener en cuenta de que como este prevalidador es nuevo para nosotros y para la DIAN, ese consecutivo debe arrancar en 1 y no sigue el consecutivo por el cual enviamos los medios magnéticos. Es muy importante porque recordemos de que si el consecutivo está malo, no nos lo deja enviar. Y para la fecha de envío y fecha final que nos pregunta estos datos de encabezado, no hacemos ninguna modificación. Dejamos los datos tal cual los trae el prevalidador. Allí ya simplemente validamos que en la opción de cantidad de registros él nos muestra cuántos socios diligenciamos y cuando modifiquemos todo le damos en la opción de generar XML. Cuando generemos el XML, vamos por la carpeta de prevalidador, allí nos muestra una carpeta de salida y validamos que en esa carpeta de salida esté nuestro archivo XML con la estructura que debe contener. Y recordemos que este 1 es con el que termina el archivo, es el número de envío que vamos a hacer. En este caso es el primer envío que estamos haciendo de la empresa. Cuando tenemos este archivo XML, procedemos a ingresar a los servicios de la DIAN con los datos de acceso que tengamos de la organización y procedemos a enviar el archivo. Este archivo se envía tal cual como se ha hecho con los archivos de Exógena. Vamos por el menú a mano izquierda, por la opción de presentación de información por envío de archivos. Procedemos posteriormente a colocar archivos en su bandeja de entrada. Allí él nos pregunta qué archivo vamos a colocar. Buscamos el código 2688, le damos la opción de buscar y es la primera versión que tenemos del prevalidador. Seleccionamos la primera versión y le damos continuar. Cuando le damos continuar, vemos como en el punto 9, él nos permite la opción de seleccionar el archivo. Y es muy importante porque mire que el sistema nos dice de que ese archivo debe tener el consecutivo número 1. Este consecutivo que nos muestra el sistema es el que debe coincidir con el número final del archivo XML. Allí procedemos a examinar y a buscar el archivo XML. Lo seleccionamos y le damos la opción a abrir. Cuando le damos la opción a abrir, él ya a mano derecha nos muestra el nombre del archivo y simplemente le damos la opción de colocar. Cuando le damos la opción de colocar, el archivo se carga automáticamente con el nombre de archivo, y nos muestra el tamaño del archivo y la fecha en que fue diligenciado. Es muy importante recomendar que allí cuando carguemos este archivo, copiemos y seleccionemos el nombre del archivo para el siguiente paso que vamos a tener. Cuando tengamos esto copiado en el portapapeles, procedemos nuevamente por la opción de presentación de envío por información de archivos. Le damos en la opción de diligenciar solicitud de envío de archivos, ya la opción cuarta, y allí ese nombre que tenemos copiado lo diligenciamos en la segunda opción que dice nombre de extensión, pegamos el nombre, año informado, recordemos que es el año en que estemos enviando el archivo, que para nuestro ejemplo es el año 2023, la cantidad de archivos que estamos enviando es 1 y el número total de registros para nuestro caso es 2 porque la empresa en este caso tiene 2 socios. Allí ya varía dependiendo cada uno los socios que tenga. Diligenciando estos 4 renglones ya le damos la opción solicitar y procedemos a guardar la solicitud. Es importante que cuando guardemos esta solicitud tengamos las ventanas emergentes activas dentro del sistema para que nos salgan estos cuadros de diálogo y podamos terminar el caso con éxito. Simplemente ya lo que nos toca allí entonces es firmar el documento con nuestra clave dinámica y firma electrónica como lo hemos venido haciendo de costumbre. Guardamos el acuse de recibido y es muy importante también que guardemos la confirmación del recibido de este archivo. La confirmación de recibido nos muestra otro archivo en PDF con la misma marca de agua y con el sello de recibido de la DIAN. Recordemos que todo esto es muy importante para los mecanismos de prueba y de envío de información
donde constate estos envíos. Posteriormente, cuando ya se envía esta información, les recomiendo que verifiquen que la información no tenga errores. Esa opción vuelve y se hace por la presentación de envío por información de archivos y ingresamos por la tercera opción que dice consultar envío de solicitudes. Allí le damos en la opción buscar el formato 2688 y nos trae por defectos y validamos si contiene errores como en este caso o si simplemente está exitoso. Si tiene errores, simplemente lo que hacemos es seleccionar ese archivo y le damos en la opción continuar para que nos muestre cuál es el error que tiene el archivo. O si no tiene errores, nos debe salir así en estado de solicitud exitosa. Ya con este estado o habiendo corrigiendo los errores que nos salieron, porque esto es otra validación que hace la DIAN, procedemos ahora sí por la acción de registro único de beneficiarios finales, por nuestro menú en mano izquierda. Volvemos por el registro único de beneficiarios finales, vamos por la acción de registrar beneficiarios y ya allí no ingresamos por la acción de registrar la información, sino que nos vamos por la acción de mis novedades. Allí en mis novedades lo que hacemos es que por tercera vez ya este campo de registro único de beneficiarios finales valida que este archivo no contenga errores y que pueda hacer la carga exitosa. Si no nos sale ninguna novedad, como vemos en el punto 27, eso quiere decir que el archivo está bien. Cuando el archivo está bien, entonces nos devolvemos a nuestro inicio de registro único de beneficiarios finales y nos vamos por la opción de registrar información. El sistema, recordemos que vuelve y nos hace la pregunta inicial de acciones al portador. Ya sabemos cuál opción nos aplica en nuestro caso. Y llegamos a la opción de carga de beneficiarios. Allí ya en este caso lo hacemos por la carga masiva, porque ya tenemos el formato e hicimos la información por prevalidador. Cuando le damos clic aquí, él inmediatamente nos muestra el número de la solicitud y la fecha en que se radicó el formato. Simplemente es seleccionar el formato y darle la opción continuar. Por por esta carga masiva de beneficiarios, el sistema vuelve y nos hace la pregunta de la confirmación de la información. Nos pregunta, así sea por prevalidador, si se aplicó el principio de debida diligencia y si se reportaron la totalidad de beneficiarios finales. Les recuerdo la importancia de hacer el proceso de debida diligencia para evitar posibles fiscalizaciones. Allí damos respuesta, ya sabemos de que si le damos que no, entonces respondemos por qué no se hizo, o en nuestro caso le damos clic que sí y procedemos con continuar. Cuando le damos continuar, el sistema ya nos genera el reporte, le damos la misma opción que vimos anteriormente por carga individual de verificar la información y lo que vemos acá es que ya en la opción 2 de nuestro PDF ya no se discriminan uno por uno los beneficiarios, sino que simplemente nos muestra el archivo que cargamos. Validamos esta información, le damos en la opción que sí y vamos a firmar y presentar como lo hemos hecho de costumbre con clave dinámica y firma electrónica. Allí ya nos genera nuestro formato 2687. Recordemos de validar que se haga con la marca de recibido y con el sello de recibido por parte de la DIAN. Es así como en este punto 38 terminamos nuestra carga masiva de beneficiarios y por último les quiero traer a colación la forma de cómo pueden validar de que esta información sí les quedó validada exitosamente o si por el contrario más adelante quieren validar qué beneficiarios tienen cargados o si necesitan cambiarlos, entonces simplemente en mano izquierda vamos al menú registro único de beneficiarios finales y nos vamos por la opción de consulta de reportes 2687. Seleccionamos esa opción y allí podemos validar el formato que información enviamos. O si lo que queremos es ver el reporte uno a uno de beneficiarios finales, escogemos la cuarta opción que está en nuestro punto número 2 y vemos cómo nos da la opción de mostrar los beneficiarios actuales, los beneficiarios en un periodo determinado o por un rango de fechas. Allí simplemente es escoger la opción. Normalmente uno siempre busca los beneficiarios actuales y le da la opción de buscar. Aquí el sistema nos despliega qué beneficiarios actualmente están cargados con la organización.
Igualmente, recordemos que este proceso se debe actualizar cada 3 meses, si es el caso donde algún accionista cambia. Si el accionista no cambia y sigue siendo el mismo, en este caso, no hay necesidad de hacer ningún reporte. Pero sí debemos estar muy pendientes en este caso de que si algún accionista sale o vende sus acciones, debemos hacer el cambio en el registro único de beneficiarios finales para evitarnos sanciones. Los invitamos a continuar recibiendo las conferencias virtuales que ofrece Quality Colombia S.A., realizando la inscripción a los temas que son de su interés, los cuales son gratuitos. Hacemos mención especial al número de asistentes para el día de hoy, fueron más de 500. Agradecemos la participación recibida en nuestra conferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como @Baitia web y @QualityColombia_SA. Para seguirnos puedes escanear los códigos que aparecen en pantalla y de allí podrán recibir información a temas que son de su interés, de la misma manera que información a nuestras próximas conferencias. Recuerden también visitar nuestro canal de YouTube, Quality Colombia, en el cual se estará subiendo esta conferencia en los próximos días. Muchas gracias por su asistencia.